¿Cómo poner a cocer frijoles en una olla de cocción lenta? Bienvenidos a Santa Cocina Mexicana. El día de hoy te voy a compartir cómo aprovechar estas prácticas ollas de cocción lenta para poner frijoles sin mayor complicación, prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Y esto es literal, los pones en la noche, te vas a dormir y al otro día tienes los frijoles listos, suavecitos, perfectos para degustarse en ese momento o para guisarlos con el método que te voy a mostrar en este video para que te queden así de ricos. La olla de cocción lenta que vas a ver en este video es muy básica, muy pequeñita incluso, si acaso le caben unos 2 litros de agua o un poquito menos. Actualmente hay ollas eléctricas de este tipo muy modernas que te permiten programar mejor los tiempos de cocción, la temperatura, pero en este caso te voy a mostrar cómo esta olla de cocción lenta, pequeñita y sencilla me es tan útil para poner frijoles. Te muestro lo que vamos a necesitar. En este caso tengo a la mano frijol pinto. Este es el frijol más común que podemos encontrar en México, además del frijol negro. Voy a utilizar una taza para medir las cantidades. En este caso voy a utilizar 1,5 tazas de frijol, un cuartito de cebolla y un ajo grande. Al principio del video te decía que estos frijoles van a estar listos en un abrir y cerrar de ojos, y es por lo siguiente. Te recomiendo que hagas este procedimiento en la noche, ya tarde. Va a ser lo último que hagas antes de irte a descansar. Puede ser incluso hasta las 11 de la noche para darles aproximadamente mínimo 6 horas de cocción. Pueden ser 7, incluso 8 horas si lo consideras necesario, siempre y cuando tenga el agua suficiente para que no se te vaya a secar y por lo tanto a quemar. En este caso estoy utilizando solo 1,5 tazas de frijoles porque es lo que me permite la capacidad de la olla para poner suficiente agua. La cantidad que resulta una vez cocidos nos pueden durar desde 3 hasta 5 días, porque obviamente se mantienen en refrigeración. Y listo. Una vez que nuestros frijoles se han lavado perfectamente y que se revisó obviamente que no vayan a llevar alguna piedrita que en este tipo de frijol suele ser común, vamos a ponerlos directamente en la olla. Vamos a agregar agua casi hasta llenarla por completo. Si te das cuenta, estoy dejando el límite del agua aproximadamente en 1,5 centímetros antes del borde de la olla. Y esto es para que cuando empiece a hervir o ebullir no se nos derrame. Vamos a agregar el cuartito de cebolla y un ajo. A mí me gusta utilizar siempre ajos grandes. Y le vamos a poner de una vez la sal. Para esta cantidad yo utilizo 1 cucharada cafetera bien copeteada. Incluso aquí le estoy poniendo una puntita adicional. Vamos a tapar nuestra olla y ahora sí la vamos a encender. En el caso de mi olla va a ser en la temperatura máxima, porque de hecho solo tiene 2. La máxima, que es la que se utiliza para cocer los alimentos, para cocinarlos, y una intermedia que simplemente los mantiene calientes ya que están cocinados. Y por el momento esto es todo. Yo le voy a poner aquí la taza sobre la tapadera para evitar ruido durante la noche. Colocar un peso sobre la tapa nos ayuda a evitar que se mueva cuando el agua alcanza la ebullición. Y bien, pues han transcurrido 7 horas. Ya es un nuevo día y vamos a ver cómo quedaron estos frijoles. Si te das cuenta, la cantidad de agua ha disminuido bastante porque obviamente los frijoles ya la absorbieron en el proceso de cocción, pero aún tiene. Aquí te puedes dar cuenta cómo incluso sigue en ebullición. En este momento vamos a probar nuestros frijoles para ver que efectivamente estén suavecitos. De otra manera, pues habría que dejarlos un poco más de tiempo. Esto dependerá de la frescura del frijol, incluso del tipo de frijol de que se trate. Pero te aseguro que con esas 7 horas cualquier frijol queda listo para degustarse o para guisarse y darle un toque de sabor aún más especial. Y justo es lo que vamos a hacer con estos frijoles. Acompáñame y te muestro cómo vamos a prepararlos porque vamos a guisarlos con cilantro.
Vamos a retirar la cebolla que pusimos en la cocción de los frijoles y también el ajo, pero no los deseches, los vamos a utilizar enseguida. Te digo cómo. Vamos a necesitar un pedazo de cebolla que vamos a picar finamente en cuadritos. Aquí la cantidad es a tu gusto, pero sí te recomiendo que se los pongas porque siempre la cebolla para guisar los frijoles es un elemento indispensable. Aquí tenemos un pequeño manojito de cilantro que ha estado en el refrigerador aproximadamente una semana. El truco para que se conserve es haberlo lavado perfectamente, escurrido también, y lo metí en una bolsa con esa servilleta de papel envolviéndolo así como la viste. De esta manera la servilleta de papel es la que absorbe la humedad y hace que el cilantro no se pudra. Y bien, pues vamos a picarlo también finito. Y bueno, pues en una olla con suficiente capacidad para poder poner la cantidad de frijoles que ya tenemos cocida y un poco más de agua, vamos a freír la cebolla. Lo hacemos hasta que se acitrone o se vaya poniendo transparente. Hay quienes recomiendan que a la hora de hacer este procedimiento con los frijoles es muy bueno dejar quemar la cebolla un poquito y en realidad sí le da muy buen sabor, pero para efectos de este video pues vamos a hacerlo sin que se nos queme. Y mira, aquí viene un tip que no sé si ya utilizas, pero te recomiendo que hagas cuando guises frijoles. ¿Recuerdas el ajo que retiramos hace un momento? Pues ahorita lo vamos a utilizar poniéndolo a freír junto con la cebolla, solo el ajo. Si te das cuenta, prácticamente se desintegra. Lo vamos a revolver muy bien con nuestra cebolla y a tener un poquito de cuidado porque tiende a quemarse también rápidamente. Aquí lo que queremos es que al contacto con el aceite caliente pues intensifique también su sabor. Y después de un ratito, ya con el ajo deshecho pero ya fritito entre la cebolla, vamos a agregar unas cucharadas de los frijoles que ya tenemos cocidos. En este punto solo necesito en promedio unas 2 cucharadas grandes de frijoles porque los vamos a machacar y a dejar que se sofrían un poco para que tomen mejor consistencia y sabor. Aquí vamos a agregar también la cebolla ya cocida que retiramos hace un momento de nuestra olla. Vamos a machacar perfectamente y entre los frijoles se irá machacando esta cebolla que ya estaba perfectamente cocida. Prácticamente desaparece en este proceso. Y no te preocupes que no se va a notar y sí le va a aportar muy buen sabor a tus frijoles. Aquí incluso puedes agregar un poquito de agua de la cocción para que te sea más fácil machacarlos. Pero ya es a tu elección. En este punto tengo la flama media baja para evitar que los frijoles mientras los estamos machacando se vayan a quemar. Machácalos perfectamente al punto que tú consideres que ya no se puede más. Vamos a dejar que estos frijolitos se sigan sazonando, pero moviendo constantemente para evitar que se peguen. Y finalmente vaciamos todo el contenido de la olla con el resto de los frijoles que teníamos ya cocidos. Si te das cuenta, tenemos muy poca agua en nuestros frijoles. Vamos a agregar agua suficiente para que hiervan, pero antes de ponerle esta agua vamos a mover perfectamente para asegurarnos que los frijoles machacados se mezclen perfectamente con los demás. Una vez que la consistencia se ve ya más homogénea, que se mezclaron bien, vamos a agregar entonces sí el agua para dejar que nuestros frijoles nuevamente hiervan. Vamos a poner de agua el doble de la cantidad que tenemos de frijoles. Toma en cuenta que al volver a hervir se va a evaporar parte del agua que estamos agregando en este momento. Y listo. Ya solo nos queda agregar el cilantro que previamente habíamos picado. Vamos a ponerlo todo y a darle tiempo para que los sabores se integren.
Si te das cuenta, ya no estamos agregando nada de sal porque la pusimos al momento de la cocción de los frijoles. Para este momento la flama ya está nuevamente al máximo y así los vamos a dejar aproximadamente por unos 15 minutos. En mi caso no voy a tapar esta cacerolita porque a veces cuando alcanzan el hervor se llega a derramar. Y si te das cuenta, una vez que están nuevamente hirviendo, suele salir a la superficie esta espumita. Se la vamos a retirar. Lo ideal habría sido retirar esta espuma antes de ponerle el cilantro, pero bueno, yo lo hice al revés. Entonces sí te recomiendo que permitas que hiervan un poquito para que puedas sacarla con más facilidad y posteriormente pones el cilantro. Han pasado 15 minutos y nuestros frijoles ya están listos. Si te das cuenta, al guisarlos de esta manera toman una consistencia mucho mejor que si fueran sacados directamente de la olla. Y bien, pues tú sabes que los frijoles en la cocina mexicana son un elemento indispensable. Los acompañamos prácticamente con todo, desde un huevito con frijoles en el desayuno hasta completar nuestro guisado si es que quedó muy picoso o simplemente para completar. Hay muchas maneras para poner a cocer los frijoles. Una de las prácticas más extendidas es hacerlo en la olla express, puesto que incluso en 1 hora podrían estar listos. Pero no sé si a ti te pasa que a veces el ruido extremo de la olla express durante el día pues suele ser bastante molesto. En mi caso no me gusta. Prefiero ponerlos a cocer de la manera que te he compartido este día, de una manera silenciosa y quedan con un sabor excepcional. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo que lo intentes y que te guste el resultado. Ojalá nos puedas compartir qué tal te fue o si tú tienes alguna otra manera, un otro procedimiento para guisar los frijoles, ya que hay en verdad muchas opciones, desde hacerlo con epazote, con mejorana, con nopales. Tú sabes que la cocina mexicana es muy variada. En este caso, este procedimiento me recuerda totalmente a los frijoles que me daba mi abuela cuando era niña. Deseo de corazón que los disfrutes. Nos vemos pronto en una receta más en Santa Cocina Mexicana.